Buenas noches. Quiero comenzar dirigiéndome al señor vicerrector Hugo Gutiérrez, vicerrector de investigación, al señor doctor Joaquín Zambrano, vicerrector académico, a las autoridades universitarias, al estimado amigo y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, profesor Manuel Layona, el estimado profesor Alejandro Filomeno Peralta, a la profesora, quiero agradecerle muchísimo a Yolanda Juárez por sus palabras tan lindas, a la profesora Gurmencilla Renara por estar acá con nosotros, al profesor Nelson Pereira, que una amistad tan larga, al profesor Jeffrey Gamarra por todas sus enseñanzas y conversaciones, a cada uno de ustedes en realidad, a mi querido y entrañable compadre Gilberto, al profesor Fermín, al profesor Mariano, a todos los que están acá, a mis amigos, colegas de tantos años, mis estudiantes en realidad de los últimos años. Me siento profundamente conmovida y agradecida por mi incorporación como profesora visitante de la tricentenaria Universidad Nacional de San Cristóbal de Oaxaca, institución fundamental en la historia de la región. Fundada en 1677, la Real, Pontificia y Nacional Universidad tiene una larga historia de intercambios y de colaboración con la universidad. A través de los años hemos ido forjando una academia antropológica más integrada que debemos aún continuar fortaleciendo. Muchas veces siento que las palabras no son suficientes para expresar mis sinceros agradecimientos y creo que esta es una de aquellas ocasiones. Me veo como un pez en una corriente, desviado, sostenido, pero no puedo describir la corriente, escribió una vez Virginia Woolf. Muchas veces he tenido esa sensación, pero situaciones como esta me ayudan a pensar desde lo aprendido y avanzado, y también sobre lo que aún falta por hacer, sobre todo con los estudiantes, con el trabajo, por ejemplo, con Alex, con el trabajo con Alicia, con el trabajo con José, quienes conozco tan de cerca. Y también pensar en realidad desde mi género, porque ser mujer antropóloga y trabajar sobre violencia y memoria no es fácil en un país como el nuestro. La pregunta que me sirve de título en esta oportunidad, alguna vez se la hizo un profesor de esa casa de estudios, Carlos Iván de Gregorio. ¿Cuál es el sentido de haber estudiado antropología, trabajar sobre memoria y violencia, cuando el país y el mundo parecen tener otras prioridades y urgencias? Antes que nada, soy una antropóloga de campo, comprometida con su quehacer y con quienes trabajan. Llegué a Ayacucho a inicios de la década de 1990, como parte de un equipo de jóvenes investigadores sociales para recopilar música tradicional andina. El objetivo era constituir un archivo audiovisual que compile géneros, músicas y danzas de todo el Perú. Podríamos decir que el proyecto se acogía bajo el paraguas de una antropología de rescate: recopilar, compilar, recoger in situ, en el lugar de origen, la práctica cultural intacta, sin modificaciones de por medio. A inicios de 1990, los directores del Archivo de Música Tradicional Andina presentaron un proyecto a la Fundación Ford para recoger géneros musicales en 3 regiones del país, que habían sido fuertemente golpeadas por la violencia: Apurímac, Huancavelica y Ayacucho. Así llegué como joven licenciada en antropología. Mis salidas de campo hasta ese momento se habían limitado a la ciudad de Lima. No hay nada que disfrute más que hacer trabajo de campo, conocer desde las propias personas aquello que hacen, por qué lo hacen, qué dicen, qué sienten. Los sucesivos viajes y recorridos me llevaron por diferentes rincones ayacuchanos: fiestas del agua, vacaciones de ganado, terranzas, pavos al román, carnavales, fiestas patronales. Había algo en las fiestas que me motivaba a estudiarlas no solo como rituales o celebraciones, sino como escenarios que se abrían para problematizar el presente. José María Argueda comienza Agua así: Utecpampa, Utecpampita, tus perdices son de ojos amorosos, tus calandras engañadoras cantan a robar, tus torcasas me enamoras, Utecpampa, Utecpampita. La corneta de Pantaloncha y nuestro canto reunieron a la gente de San Juan. Todos los indios del pueblo nos rodearon.
Algunos empezaron a repetir el guayno en voz baja. Muchas mujeres levantaron la voz y formaron un coro. Al poco rato, la plaza de San Juan estuvo de fiesta. La fiesta es siempre una buena oportunidad de estudio. Regresan los migrantes, vuelven los hijos pródigos, llegan los turistas. Arguedas ya había prestado atención a la fiesta como espacio desde donde era posible estudiar los procesos de transformación social, al mismo tiempo que dar cuenta de las grandes inequidades de exclusiones existentes. Los guaynos en quechua seguían siendo patrimonio de los indígenas, pero la fiesta también tiene otros muchos propósitos, y no solo mostrar la organización social o la permanencia del sistema parentesco. En la fiesta, la música, la lírica, a mediados de 1990, hablaban de aquello que había sucedido recientemente, de aquello de lo cual no se quería hablar. Mientras en la ciudad de Ayacucho los debates eran sobre el significado etimológico de Ayacucho como rincón de los muertos, y algunos colegas discutían si podía más bien ser resignificado como morada del alma, la música y el arte, al contrario, hablaban sin tapujos en realidad sobre el pasado reciente. Uno de los momentos más emblemáticos para mí sucedió en las celebraciones del carnaval de las Pampas de Quillajás, en Víctor Fajardo, los previos al famoso concurso de carnaval de las Pampas de Huashuanto. Ahí llegó una comparsa procedente de la comunidad de Humar, compuesta por una familia, que acogiéndose a los objetivos del programa de apoyo al repoblamiento PAR, había decidido volver. Nos invitaron a Alex Huerta y a mí que los visitemos en su comunidad. No había puente para cruzar, pues había sido destruido por una bomba. La iglesia lucía aún los rastros de casquillos de balas, de sangre. Con las casas aún derruidas, la familia integrante de la comparsa tenía sus rostros pintados con talcos, serpentinas y flores en sus sombreros, y con su música nos invitaba a mirar más allá del dolor. Ellos personificaban aquello que Lina Das señala como la agencia que nace del dolor. Los puntines que entonaron hablaban de la guerra y de lo vivido, pero también hablaban del momento, hablaban del presidente Fujimori, hablaban del sistema educativo, como ahora, como tenemos la huelga en realidad. Para mí estos periodos de trabajo de campo me hicieron romper con la manera como desde la antropología veníamos proponiendo los estudios sociales. Estos puntines hablaban de la persistencia de la memoria de lo pasado, y eso significaba de alguna manera discutir con quienes habían sido también mis maestros en la universidad. Aquello que había aprendido en clase no me ayudaba a mirar las transformaciones sociales que se habían dado y se daban aquí. No era solamente la violencia que había cambiado el campo y la ciudad. La implementación del programa neoliberal y de políticas públicas de alivio y lucha contra la pobreza habían acelerado los cambios que ya se daban. Aquí los marcos teóricos que tenían no eran suficientes. Si bien la crítica cultural ya había llegado a la antropología, nosotros en clase, en la Universidad Católica, habíamos llegado a Friedrich, su teoría interpretativa de la cultura, que era casi como una revolución, porque invitaba a pensar más bien en lo cultural como algo relacional, co-constitutivo que se crea y recrea, a mirar lo cultural como la materia, nunca permanente, siempre cambiante. Pero esto resultaba también en una invitación para mirar la historia, lo local y también la densidad de las relaciones que establecemos. En agosto de 1996 llegué al Cameca, con el equipo de trabajo de campo del Archivo de Música Tradicional Andina, Juan Ocio, Ale Huerta Mercado, y con ellos venía también Edilberto Jiménez, que aquí está. Recogeríamos material sonoro y visual de la fiesta del agua. La pancha ceremonial seguía utilizándose para tomar agua del Cutial. Las jarras del acompañamiento de tambor con quena hablaban de una larga historia musical. A mí me gustó mucho el Cameca, la verdad. Me encantó su ubicación mirando hacia el emblemático río Pampas, como suerte de balcón desde donde de un lado se veía Cangallo y por el otro a la distancia divisabas Juan Carlos. Quería estudiar la organización social y la sobrevivencia, pero siempre que iba al taller de don Florentino Jiménez, él me mostraba sus obras. E hice aquello que hacemos los antropólogos, volteé a mirar aquello que las mismas personas me mostraban. Esto era su arte. Tomé la etnografía como enfoque, como método y como producto. Al asumir los estudios de memoria y su representación,
consideré tres estrategias de investigación. La primera es que los sujetos y sus obras emerjan como agentes y productores de historia. La segunda era la circulación de las piezas. Y la tercera, la polifonía de voces que componen estas múltiples memorias. La historia de transformación del retablo y los desplazamientos y apropiaciones de sus artistas ayudaron para que dé cuenta de la materialidad y maleabilidad del retablo. Para mí las conceptualizaciones teóricas que venían de la escuela francesa, Touraine, por ejemplo, rompiendo con el modelo histórico del sujeto simbolización y agenda, para hablarnos de un sujeto que no es inerme al cambio, que más bien tiene agencia en sí, y los trabajos del inglés Alfred Gale sobre arte y agencia, me hicieron mirar a la tecnología y su propio desenvolvimiento, siempre anclado en los estudios sobre Ayacucho que habían desarrollado Arguedas y Carlos Iván de Gregorio. La memoria opera a través de su materialidad, que hace evidente las formas como se va instalando en el cuerpo. Así, las figuras hechas con molde habían seguido con el tiempo. El cajón San Marcos, que está en el extremo de esta pantalla, por ejemplo, había sido hecho con moldes. Y esas figuras hechas con moldes habían ya cambiado en su propia técnica y habían pasado a hacerlas a mano, como estos retablos de acá de mi querido Edilberto, que luego en realidad devino en dotar de narrativa a la caja. Pero el cajón San Marcos no quedó ahí, ya que sirvió de escenario y estrado para la puesta en escena de la ceremonia simbólica de entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Ayacucho. El retablo se abre en su propia performatividad, para hacer que sus figuras de yeso, tiza y cola sean reemplazadas por los comisionados, los músicos, los danzantes y las autoridades, que ese 29 de agosto del 2003 hicieron que el retablo cobrara vida. Pero también abrieron otros debates internos sobre por qué se usaba el retablo y no otra propuesta artística y demás. Se abrió toda una discusión al respecto. La memoria se hierve siempre como un campo de batalla, como dice Elizabeth Benítez. La memoria trabaja en esos intersticios entre qué recordar y cómo recordar, esos mismos intersticios que son esencialmente políticos. ¿Por qué la memoria importa? Eso es algo que siempre me pregunto. ¿Para quién importa? ¿Para qué importa? Si salimos a la plaza y preguntamos, muchos dirán que hablar de memoria es abrir las heridas que todos queremos cerrar. A veces parece que solamente importa cuando viene una campaña electoral y los fantasmas de siempre reaparecen bajo nuevos ropajes. Es iluso pensar que somos un país sin memoria. Lo que sucede es que la memoria transita por otros canales, que no necesariamente son escritos ni oficiales. No solo eso, en los años que pasamos recogiendo música, danzas y prácticas culturales ayacuchanas nos habían enseñado que ya no éramos los únicos con cámara en el campo. La proliferación de casetes y videos daba inicio a una revolución digital que hoy, claro está, lleva a que rápidamente nuestro trabajo como etnógrafos tenga saludables competencias en el campo. Esos intelectuales locales que vemos y vamos encontrando cada vez más a nuestro paso, que tienen acceso y producen documentales etnográficos, que utilizan video y que además recogen y compilan información valiosa. Y en realidad, una historia provoca muchas preguntas y una pregunta resulta en muchas historias, como dice Steve Stern. Cuando hablamos de memoria, nos centramos en las vivencias de los individuos, en aquellos acontecimientos que dejan marcas, huellas y que muchas veces se establecen como filtros a través de los cuales llevaremos adelante nuestras vidas. Para los historiadores, trabajar sobre memoria es difícil. Acá Nelson va a dar fe de eso. Es un objeto de investigación difícil de decir, pues no presenta aquello que la vieja historiografía positivista denomina como hechos o fuentes documentales. Desde la antropología, en cambio, los estudios de memoria los llevamos por el terreno de su representación, como en mi caso con el estudio de los cajones de San Marcos, pero también con el testimonio y con la subjetividad que carga en sí. En los últimos años, mis estudios me llevaron a explorar el tema en varias otras dimensiones. Volver sobre aquello que señala el informe de la CBR cuando describe que la violencia se engendra en nuestro país como una gran brecha entre Estado y sociedad. Usando los estudios de memoria más como herramienta metodológica, me aproximé a una antropología del Estado para comenzar desde el 2000
2011 a trabajar sobre la condición de ser y sentirse víctima. El objetivo de esta investigación era estudiar cómo una comunidad azotada por la violencia había sido reparada y de las instituciones del Estado que se encargan de llevar a cabo el programa integral de reparaciones, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel y el Consejo de Reparaciones, a las propias poblaciones afectadas. No era una evaluación del programa de reparaciones, sino más bien era comprender cómo se sienten las personas que han sufrido por la violencia y también con respecto al Estado. Elegí Santiago de Canamarca porque esa había sido parte de un estudio de profundidad de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Mariana Baronés, Nori Bondo y Natalie Koch habían escrito el informe bajo la supervisión de Ponciano del Pino, y ahí se había dado una de las primeras exhumaciones y ceremonias de entierro digno. Además, Héctor Gávez y Carlos Cárdenas habían producido un documental sobre el caso, la exhumación y el megaproceso contra Abimael Guzmán, donde algunos sobrevivientes de la masacre brindaban sus testimonios. Como resultado, publiqué y después de la violencia que queda. ¿De qué trata? El primer punto es: la memoria es acción cultural y acción política. Hay una intencionalidad en la forma como se construye el recuerdo de un periodo de violencia, que se inscribe en la voluntad de no caer o repetir los mismos errores. Pero el tema de la memoria requiere enmarcarse en una densidad histórica más profunda, que debe acompañarse de un rigor etnográfico y metodológico, que incluye el trabajo de archivo, y en este caso el conocimiento de la comunidad, de la historia de la comunidad. Específicamente propuse, siguiendo Chávez, y entender cómo se movilizan las fuerzas de esos o grupos subalternos para negociar demandas sociales y reconocimientos de ciudadanía. ¿Cómo es aquello, en realidad, que hacemos los ciudadanos y de la manera como nosotros queremos ser gobernados? Esos pequeños intersticios que tenemos para poder lograr demandas al Estado. El segundo punto, considera la producción etnográfica como una herramienta de ejercicio político en la cual negociamos significados. Pero aquí tenemos dos tipos de etnografía. Podría decirse la clásica, realizada en una comunidad campesina, y la institucional, realizada con una comunidad del Estado. Pero a mí en realidad me interesaba ponerlas en diálogo, y para ello incorporé una dimensión más, que era la idea de ciudadanía a partir del reconocimiento individual y colectivo. Esas búsquedas y luchas por el reconocimiento que se enmarcan en las muchas formas de recordar los eventos del pasado reciente que tiene la población. El tercer punto, trabajé con la idea de que la memoria y la etnografía son dialógicas, y ello me ayudó metodológicamente a asumir la memoria como estrategia de investigación, y ahí asumí el trabajo de tu y yo, para señalar que hay una línea porosa que separa los eventos de sus relatos, testimonios o vivencias. Pero yo señalo que el proceso histórico, las narraciones del proceso histórico se traslapan, se superponen, complejizando así el análisis y su interpretación. En este sentido, la historia se construye y recrea en múltiples espacios y lugares, no es solamente escrita ni solamente oral, ya que también es performativa y visual, es producida y construida en momentos específicos, y de ahí la necesidad de contextualizar los eventos y sujetos sociales, y además es construida por sujetos concretos. La historia se compone de agentes, de actos y de sujetos y de relaciones de poder que se establecen entre estos. Lo que interesa es conocer el proceso de producción histórica y las condiciones que hacen posible o que permiten que estas narrativas surjan, y ahí las relaciones de poder que se establecen son claves. En ese sentido, el trabajo basado en historias de vida en Bucaramanga ha sido más bien un punto de partida para un estudio más amplio que incluya la región en sí y los procesos históricos de más larga data, desde la etnografía y el quehacer antropológicos. Citas como esta del señor Teófanes Alcabamá en realidad hacen ver que es mucho más complejo y que es necesario ir más allá, en realidad, de pensar la condición de víctima como una zona gris, o de seguirla pensando en términos de lo que propone Fassán, incluso, que la razón humanitaria construye un discurso sentándose en una estructura de poder colonial sobre otros. El señor Alcabamá nos hace ver aquí una larga y densa historia. Él remonta la historia de su pueblo, a los caciques de Bucaramanga. Además, hace otra cosa que a mí me parecía sumamente sugerente
diferente, resalta su papel como funcionario del Estado. Y aquí mi punto de partida es la necesidad de deshacer metáforas instaladas, de romper en realidad esta idea de pueblo entre los fuegos, de Perú oficial y Perú profundo, o de Estado que no llega. Motivada por este primer paso, decidí, con la ayuda de Bea Lucía Ríos, de Jimena Málaga Saudal, Alicia Nova Alfaro y ahora último de Miguel Gutiérrez Chero, embarcarme en un estudio que ya lleva varios años y tiene dos partes. Una primera parte, comprender el estudio sobre la condición de ser y sentirse víctima, pero enmarcado en la historia regional de Huancasantos. Aquí nos adentramos más bien en la mirada del Estado que los pobladores de esta región ayacuchana habían logrado edificar para sí y que les funcionaba y que más bien la guerra y las políticas neoliberales posteriores les arrebataron. Las comisiones de trabajo que iban y venían y que ya en 1963 habían logrado fundar el primer colegio secundario para toda la región, los Andes. A los Andes acudían los jóvenes de casi toda la zona sur central de Ayacucho en realidad. Ya Ulpiano Quispe, profesor también de esta magnífica casa de estudios, había escrito sobre los rituales ganaderos en Choque Huancayo-Huancasantos, y su tesis significó un punto importante de partida para nosotros, porque daba cuenta del poder de una élite con mucho ganado y de una red comercial amplia. Las relaciones que esta región ayacuchana sostiene con Puquio por el sur e Ica por el este son históricas. Al mismo tiempo, es ese poder político y económico el que luego vemos en acción en la rotación de cargos y los conflictos intracomunales en quienes sobreviven y cuáles fueron las redes que se tejieron para mantener la vigencia del pueblo. El contexto de posguerra dibuja un panorama que es complejo, donde políticas públicas definirán nuevas identidades y formas asociativas de ciudadanías colectivas entremezcladas con ideales de desarrollo, progreso y reconocimiento. Son estas consecuencias directas de la aplicación de programas que nacen de lo que se conoce en el contexto internacional como políticas de justicia transicional. Esto es, políticas que se implementan en estados posguerra que han sufrido los embates de la violencia interna. En el caso peruano, la posguerra se desarrolla en un contexto de profundo autoritarismo político y resurgimiento económico, vale decir. La represión y las leyes antiterroristas más severas se dieron en la década de 1990. Al mismo tiempo que el país abría su economía al mundo, vendía sus empresas públicas a capitales privados y garantizaba el libre mercado. La posguerra sucedió en algunos lugares, como Ayacucho, a través de programas sociales que reconstruían infraestructura, llevaban alimentos y propiciaban el retorno de los migrantes y desplazados a sus lugares de origen. La posguerra no se entendió como el momento propicio para generar una institucionalidad democrática que garantice la equidad y la autonomía. Las demandas por verdad y justicia siguieron dándose, y por ello la memoria es de vital importancia. Sin las mujeres y sin los hombres que han caminado con las fotos de sus hijos a cuestas, otra sería la historia de este país, donde es fácil sucumbir al olvido. Aún falta terminar de pulir este manuscrito para ser entregado para su publicación. Este tiene un gran contenido histórico y etnográfico, y aquí la memoria se ve más como la activadora para la construcción de la historia. Pero como etnografía no quedará solo en el papel. Acompañará el texto documental etnográfico sobre la historia del colegio, que ha sido preparado ya por Piotrek Maximilian y Jimena Málaga Saudal, con musicalización de Piero Rossini para la celebración de los 50 años de la fundación del colegio en el año 2013. Este corto documental lo estamos también trabajando para que incorpore testimonios actuales y también fotografías que hemos ido recogiendo con los pobladores sobre su colegio. A la par, venimos desarrollando un proyecto conexo, que es un archivo visual de Huancasantos, construido con participación de los propios habitantes. Mi intención es trabajar la memoria desde su visualidad y sensorialidad. Como el lenguaje audiovisual, la memoria rompe con la dicotomía entre el oral y lo escrito para introducirnos en el universo de los sentidos. Sus caminos sinuosos y sus formas y recorridos hacen de la memoria un tema siempre vigente y necesario para ayudarnos a pensar el país que somos. Conversar con Milton Salcedo,
presidente de la Asociación de Víctimas de Huancazancos, nos abrió las puertas para conocer sobre los fotógrafos en Huancazancos. Y es que la historia de la fotografía tiene un desarrollo regional importantísimo. Cusco, Ayacucho, Arequipa fueron importantes lugares donde se desarrollaron los primeros talleres de estudios de fotografía. Y Huancazancos tuvo y tiene sus fotógrafos locales. Así, desde el 2014 comenzamos a recolectar fotografías de la propia población, de archivos familiares, de archivo municipal, de colecciones personales. Las imágenes son ahora las que nos sirven como las archivadoras de la memoria. Es a través de estas que venimos trabajando y recopilando los relatos de las pequeñas historias que conforman la gran historia del distrito y de la capital de la provincia. Cada una de estas imágenes es como un pequeño mundo que se abre con caja de Pandora para aproximarnos a otros relatos y personas, parafraseando a Steve. Una imagen se convierte en una pregunta que es capaz de narrar muchas historias, y al mismo tiempo es una historia que nos abre a muchas preguntas y que nos invita a recuperar a la persona. Que si era divertida, que si le gustaba bailar, que por qué no pueden ser reparados por no haber recibido una mejor educación. De otro lado, nos enseña cómo opera la memoria intergeneracionalmente. Para quienes eran adultos, lo que se vivía era represión, como dicen los maestros cuando señalan cómo eran castigados por las autoridades de las bases militares. Pero para quienes eran apenas jóvenes estudiantes, eso era su vida cotidiana y no veían mayor uso de la fuerza bélica. A través de estas fotografías vemos a quienes ya no están con nosotros, pero cuyas historias y relatos se mantienen vivos a través de sus familiares y en la larga historia del pueblo. La memoria perdura a través de estos relatos. Se mantiene ahí dando cuenta del pasado reciente, muy a pesar de todos los esfuerzos por desmantelarla, cubrirla con el manto de la riqueza y del desarrollo, o ahondar en metáforas existentes sobre que somos un país sin memoria. El primer clic. Hablando de la antropología, Carlos Iván usó la hermosa metáfora de la Bella Durmiente. Pues la Bella Durmiente ha despertado en esta casa de estudios desde hace mucho tiempo. Debemos continuar problematizando aquello que se vuelve normal y cotidiano para romper con los prejuicios y las estigmatizaciones y más bien abrirnos a construir una universidad peruana que tenga incidencia en la vida política nacional. Para ello es bueno comenzar por desmantelar las viejas metáforas existentes que trazan dicotomías y distancias excluyentes entre ellos y nosotros, para más bien repensarnos desde nuestra propia diversidad. La nuestra, la antropología, es una especialidad que se construye en base a tres dimensiones, como son su epistemología, su dimensión institucional y su carga subjetiva. Como dice el colombiano Eduardo Restrepo, no es una subjetividad homogénea ni estabilizada, pero